Volvemos a encontrarnos para continuar esta serie de mensajes basados en el libro de Romanos y hoy abrimos nuestras Biblias en el libro de Romanos capítulo 11 y los versículos 25 al 36. En este texto el apóstol Pablo muestra el verdadero propósito por el cual él escribió los capítulos 9, 10 y 11, capítulos que fueron dirigidos al pueblo de Israel, pero que también tienen mucho que ver con el pueblo gentil, con ambos pueblos. Ambos pueblos tienen que ver uno con el otro. La Escritura nos habla que son dos pueblos que estaban peleados, divorciados, y Dios en su propósito los unió para hacer de los dos un solo y gran pueblo, llamado la Iglesia del Señor. El texto nos muestra el gran misterio de Dios para lograr este propósito de unir esos dos pueblos. En el libro de Efesios encontramos cómo Dios, administrando la gracia divina para con nosotros como también para con el pueblo de Israel, nos muestra la declaración de este gran misterio. Esto lo podemos ver en el libro de Efesios, en el capítulo 3, desde el versículo 2 hasta el versículo 7. Esta escritura nos habla cómo Dios se ha revelado últimamente a sus apóstoles, quienes andaron con Cristo. Antes de los apóstoles también les había hablado a los profetas por el Espíritu Santo. Y meditando a ambos, los profetas como a los apóstoles, y guiados por el Espíritu de Dios, podemos entender el gran misterio de Dios que nos anuncia este texto. Este texto nos muestra que el Evangelio es lo que Dios quería hacer desde la eternidad. Lo tenía planeado, pero debía llegar el tiempo. Pero desde la eternidad había elegido a quienes salvar, a quienes regenerar con su Santo Espíritu para hacer una nueva creación. También el libro de Marcos en el capítulo 4 nos habla acerca de este mismo misterio, el misterio del reino, y Jesús dijo de este misterio que era dado a conocer a los que habían sido elegidos para entender, elegidos para creer, y que otros no podían, no lograban entender, y es por eso que él dice que les hablaba en parábolas. Usted abre su Biblia en el libro de Marcos capítulo 4, versículo 11 y versículo 12, la Biblia nos aclara, nos dice el Señor Jesús que a ellos, a los que no han de creer, les hablaba en parábolas para que viendo no vieran y oyendo no oyeran y no se convirtieran, porque es un misterio, es el gran misterio de Dios, el Evangelio. Les invito a abrir nuestras Biblias en el capítulo 11, como hemos visto, y leamos estos 3 versículos de esta primera parte de este mensaje. 25, 26 y 27. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Estos 3 versículos nos muestran ese gran misterio de Dios trabajando con el hombre de pecado, con el pecador. Estos 3 versículos nos muestran el gran misterio escondido
que hoy nos revela el Evangelio. Y Pablo empieza diciendo, no quiero que ignoréis este misterio. Así empieza este versículo 25. ¿Y por qué Pablo no quiere que ignoremos este misterio? Dice, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Endurecido. Ellos querían comprar la salvación, pagarla con su precio, como ellos querían, con su religión, guardando la ley. Lo que encontramos nosotros es que generalmente las cosas se obtienen pagando el precio, comprándolas o teniendo méritos para lograrlas o haciéndolas. En este caso, el apóstol dice, hay un misterio. La salvación no se obtiene así como el pueblo de Israel quiere, así como ustedes piensan. Dios no tiene en cuenta ningún precio, ningún mérito. No hay obra de nadie que pueda comprar la salvación. No tiene precio, excepto el precio que el Señor Jesús pagó, el sufrimiento. Si hay precio, fue pago, pero no por los hombres. Lo pagó el mismo Dios en su Hijo Jesucristo. Por lo cual, y es por eso que Pablo le dice, yo no quiero que ignoren este misterio, pero no quiero que lo ignoren para que no sean arrogantes. Debemos entender que la fe es un regalo de Dios, otorgado solo a los elegidos, judíos o gentiles. Esto es lo que nos está mostrando el texto. Y nos sugiere el texto que algunos de los gentiles estaban presumiendo ante los judíos. Eso es lo que nos está mostrando el texto. Y Pablo aclara a los gentiles, porque parece que eran mayoría gentiles los creyentes. En el tiempo de Pablo, pocos judíos habían creído. Claro que muchos, pero parece que los gentiles se estaban enorgulleciendo. Y Dios lo había hecho a propósito, como ya lo hemos visto anteriormente, para darle celo a los judíos. Y Dios permitió aquello. Pero Pablo le dice, por favor, no vayan a creer que ustedes son más. No, aquí nosotros lo que necesitamos es entender este gran misterio que nos muestran los profetas y que hoy Dios lo revela a sus santos apóstoles, y Pablo lo está diciendo. Tenemos esta oportunidad en que los gentiles elegidos están llegando, están conociendo, pero ya lo habíamos visto en el texto anterior, algún día también los judíos creerán. Cuando entre el total de los gentiles, entonces tocará al pueblo judío, vendrá la oportunidad. Así que aquí hay oportunidad y por eso es que Pablo dice, mire, tengan en cuenta que Dios es misericordioso, es bueno, pero también es severo. Así que no se vayan a ensalzar porque hay promesa para el pueblo de Dios, hay promesa para el pueblo de Israel. Y a ellos les recuerda aquella profecía de Isaías en el capítulo 59:20. Isaías dijo, y Pablo lo recuerda, vendrá de Sión el libertador. Sí, Él viene a libertar su pueblo. El Señor lo ha dicho, y esto Pablo se lo recuerda a ellos. También les recuerda aquella escritura. Esto es lo que el apóstol está haciendo, recordándole lo que el profeta Jeremías también dijo. Capítulo 31, versículo 31 del libro de Jeremías. Llegará el día en que Dios hará un nuevo pacto. Hablando de hacer un nuevo pacto, ya no como el pacto antiguo, un nuevo pacto con su pueblo. Si Dios no se ha olvidado y Dios va a cumplir, y este es el pacto, aquí está el misterio. ¿Cuál es el misterio? Pablo está ahora mostrando el misterio. Mire, el pacto que había ofrecido Dios a el profeta Jeremías se está cumpliendo ahora. Y Dios está llamando primero al pueblo gentil, pero también va a venir el pueblo judío. Aquí el pacto es para ambos.
Y Jeremías había profetizado acerca del Señor Jesucristo, que serían perdonados, que serían salvos. Lo que Pablo está haciendo en esta escritura es citando a los profetas. ¿Pero para qué lo hace? Para dar credibilidad, porque los profetas son los que le dan credibilidad y muestran que realmente este misterio se está cumpliendo. Ese misterio que los mismos profetas no lograron entender, pero que el Espíritu descifra a los apóstoles y que hoy el Espíritu nos muestra a nosotros que hay un gran misterio que aquellos no lograron entender, y el misterio es la salvación por la fe en el Señor Jesucristo. Así que este mensaje dado a los profetas, o que dieron los profetas, que anunciaron los profetas, es hoy quien nos muestra el mínimo detalle. Hoy el Espíritu nos muestra el mínimo detalle de aquello que los profetas quisieron decir, de aquello que los profetas anunciaron. ¿Qué está diciendo Pablo? Mire, Cristo está cumpliendo lo que los profetas dijeron, que los creyentes ahora están aceptando. Este es el gran misterio. Y el gran misterio es que no solo estos gentiles, sino que también los judíos creerán en el Señor Jesucristo y serán salvos y serán bendecidos. Es bendito el que viene en el nombre del Señor, y Pablo está anunciando estas escrituras para que el pueblo que estaba oyendo y que está leyendo esta palabra y estas profecías logre entender el misterio que estuvo escondido por cuánto tiempo, y que aún los profetas que dieron palabra acerca de ese misterio no lograron entenderlo total. Y hoy el Espíritu Santo empieza a descifrar el misterio, el gran misterio del Evangelio. Este es el gran misterio de Dios. Seguimos viendo la segunda parte de este texto, y son los versículos 28, 29, 30, 31 y 32. Y estos textos nos muestran que aquel gran misterio es hoy hecho una realidad por la gracia divina. Ya que nos muestra este texto, aquel misterio es una realidad. Ya no hay misterio. Leamos la Escritura. Así que, en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. ¿Por qué está diciendo el apóstol Pablo acerca de estos dos pueblos? Enemigos por el Evangelio. Claro, sí, son enemigos porque los gentiles habían recibido el Evangelio, los judíos no. Y había enemistad entre los dos pueblos por causa del Evangelio. Y Pablo dice, por el Evangelio son, pero por la elección no, son elegidos también. Gloria a Dios. O sea que la elección garantiza la salvación. Esto es lo que nos está mostrando el apóstol Pablo. Porque aquí hay algo muy importante que debemos prestarle gran atención. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento. ¿Qué es lo que quiere decir el apóstol Pablo con todo esto? Irrevocable, o sea, Dios no quita lo que da. Somos nosotros los que quitamos. Nosotros damos algo y cuando nos enojamos lo quitamos. Pero aquí está diciendo que el apóstol Pablo, que los dones y el llamamiento que Dios hace a los hombres para salvarlos, no lo quita. Es irrevocable. No se pierde. ¿Eso es lo que está diciendo ese texto? Sí, pues como vosotros también en otro tiempo eras desobedientes. Está hablándole Pablo a quién? A los gentiles. Claro, ustedes fueron desobedientes cuando ellos creyeron, cuando ellos tenían la ley. Sí, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Sigue Pablo hablándole al pueblo gentil. Por la desobediencia de ellos. ¿La desobediencia de quién? Del pueblo de Israel. ¿Fueron desobedientes? Claro, no creyeron, no aceptaron al Señor Jesucristo, no aceptaron lo que los profetas
decían acerca del Señor Jesucristo, acerca de la salvación, acerca del nacimiento, de la muerte, de sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. Ellos no creyeron. Y si ustedes alcanzaron misericordia, y ellos se volvieron tercos. Pero lo que nos dice las escrituras anteriores es que Dios lo permitió para que el pueblo gentil lograra entrar cuando este pueblo estaba duro, endurecido por el mismo Dios, es que nos muestra las escrituras. Sí, los endureció para que entrara el otro pueblo. Bueno, qué bueno. Esta es la bondad que nos narra el texto anterior, la bondad de Dios, pero también la bondad para con nosotros, con el pueblo que está creyendo, pero la severidad para con el pueblo que no cree, que aún es puesto, como dice, que Él es el que endurece. Sí, seguimos leyendo el versículo 31. Así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos alcancen misericordia. 32. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Qué bonito, hermoso, qué misterio que logramos entender. Cuando ellos creyeron, cuando ellos tenían su ley, el pueblo gentil era un pueblo pagano, tras los ídolos, esos eran sus dioses. Detestaban al Dios de Israel, detestaban la ley, detestaban los mandamientos, detestaban lo que ellos guardaban. Los gentiles eran enemigos del pueblo judío, pero el gran misterio nos muestra que viene el Dios de los judíos y hace la maravilla y muestra el milagro. Aleluya, gloria a Dios. Y por eso dice que Dios sujetó a todos en desobediencia, tanto judíos como gentiles. ¿Pero para qué? Sí, Señor, para tener misericordia de todos. Eso es lo que nos está mostrando este versículo 32. Sí, Señor, este es el Dios de judíos cuando estuvo con ellos, cuando aceptaron su ley, pero también era Dios de los gentiles, aunque no creyeron en Él. Pero a ambos pueblos los tuvo en algún momento en incredulidad. En el tiempo de los judíos, los gentiles no creyeron. Cuando empiezan a creer en Cristo, los gentiles, los judíos no creen. A todos los tuvo en incredulidad. Se volvieron enemigos de Dios, ambos pueblos. En el tiempo de la ley, en el tiempo de los judíos, los gentiles eran enemigos. Cuando los gentiles empiezan a creer, ahora los judíos son enemigos. Y el hecho de ser unos y otros enemigos favorece a ambos, a judíos como a gentiles. Que los judíos sean enemigos de Dios favorece a los gentiles. Pero que los gentiles fueran enemigos de Dios también favoreció a los judíos. Lo que el texto nos muestra es que ambos pueblos son amados, tanto el pueblo judío como el pueblo gentil, ambos pueblos elegidos, aquellos elegidos por la promesa hecha al padre Abraham, a Isaac, a Jacob, pero también fueron elegidos los gentiles. Dios se los mostró también al padre Abraham, los sacó afuera, que viera las otras naciones, que viera las arenas, que viera las estrellas, y allí estaba el pueblo elegido de los gentiles. Lo que debe quedarnos bien claro en este texto es que Dios no quita lo que ha dado ni a los judíos ni a los gentiles. Si los llamó, si los eligió, es de ellos. Y nadie puede quitarle la salvación. Les corresponde, porque Dios no quita. Eso es lo que nos está diciendo estos versículos 29 y 30. Dios tiene compasión de estos pueblos rebeldes. Todos hemos sido rebeldes, pero gracias a Dios por su elección. Los rebeldes, tanto judíos como gentiles, todos, aunque hemos estado en desobediencia, en prisiones, nos habla la Escritura, en prisiones de desobediencia, porque Dios ha tenido a los dos pueblos en desobediencia con el propósito de poder tener misericordia de los dos pueblos, que ambos han sido desobedientes. Ninguno de los dos pueblos es superior al otro, porque los dos han estado igual en desobediencia. Y los dos tendrán que creer en el Señor Jesucristo. En ambos pueblos están el pueblo de Dios, el pueblo llamado, elegido por Dios, para creer en el Señor Jesucristo y para ser salvo.
Es lo que nos muestra este texto del 28 al 32. Miremos ahora la última parte, los versículos 33 hasta el 35. Sigue hablando el texto de ese milagro y cómo Dios muestra su inmensa sabiduría y conocimiento mediante el milagro. Dijimos 33 al 36. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él sean todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. Oh profundidad. El texto nos muestra la gran sabiduría de Dios. Cómo lo hizo tener a los dos pueblos en prisiones de desobediencia, a los dos pueblos en incredulidad, cada uno en su tiempo, en el tiempo de Dios. Y lo hizo para tener misericordia de ambos pueblos. Este misterio oculto por los siglos que nadie pudo interpretarlo. La sabiduría de Dios nos lo está dando a conocer hoy a los humanos. Nadie de los humanos pudo entender lo planeado por Dios. Pero el plan se fue cumpliendo poco a poco por el Espíritu Santo. Preparó a María, preparó a José, preparó a Elizabeth, a Zacarías, a los magos de Oriente, a Simeón, para que recibiera al Mesías prometido, para que nos hablaran de aquello. Gloria a Dios. Y nos dice Gálatas que cuando llegó el momento que Dios tenía determinado, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido de la ley, como un judío, al cual los judíos despreciaron. Era el plan perfecto. Gloria. Es el propósito divino. Ya había un momento determinado, nadie pudo lograr entenderlo, pero se cumplía porque era el plan de Dios. Nada fue al azar, nada sucedió al azar. Por eso el apóstol dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia. A los hombres nos es imposible creer la historia, creer la palabra. Pero Dios lo fue haciendo poco a poco, utilizó a humildes hombres en la historia para que dieran palabra. Hombres perseguidos, vituperados, nadie los logró entender. Pero es que dice Pablo, pero ¿quién puede darle consejos a Dios? ¿Quién puede ayudar a que las cosas y las decisiones de Dios se cumplan? Definitivamente, este misterio muestra la sabiduría y el conocimiento de Dios. ¿Quién lo ha podido entender? Y el apóstol cita a Isaías 40:13. ¿Quién puede decir, dice Isaías, que ha entendido el pensamiento del Señor? ¿Quién fue que le sirvió a él de consejero? Pero ¿quién fue que le habló a Dios? ¿Quién fue que lo orientó? Cita el apóstol Pablo a Job 41:11. Pero ¿quién pudo ofrecer ese consejo? Pero ¿quién puede tener el derecho de poder demandar recompensa, de poder decir algo para corregir a Dios? Él es el creador. Y lo que nos muestra el último texto es que
es por Él. Y este misterio ha sido Él que lo creó, que lo hizo. No se dio al azar. Era un misterio planeado en la eternidad. Y todo lo hizo Él. Todo es de Él. Todo es por Él. Todas las cosas son hechas de Él y para Él y por Él y para Él, dice el apóstol Pablo, ha de ser la gloria. Logramos entender un gran misterio, el misterio del Evangelio, el misterio de la salvación, el misterio del propósito eterno de Dios, del plan. Ha sido un plan, nada fue sucediendo al azar o porque se dieron las cosas. Creemos que tenemos un Dios que lo planeó todo desde el principio y el plan se fue dando poco a poco, pero era el único hecho desde el principio por Dios. Como dijimos, las cosas se compran, la gente las hace, pero Dios desde el principio planeó pagar por esa maldad del hombre, por esa locura, por ese pecado, por esa falta de fe. Y es lo que nos dice, los estuvo a todos en incredulidad, todos en pecado. Y Él lo hizo, Él pagó en el Señor Jesucristo el precio. Ese es el gran milagro, que todos hemos fallado, que todos hemos pecado, pero que Dios cumple el pacto que hizo en la eternidad consigo mismo de salvar su pueblo, y para ello ha tenido este plan perfecto de la salvación. Lo anunciaron los profetas, se lo dijo al mismo Abraham, a Eva, lo creyeron. Llamó a Abraham, llamó a sus hijos, a sus descendientes, y aunque los descendientes de ellos fueron endurecidos, encarcelados en desobediencia, como nos dice la Escritura, lo hizo para que mientras este pueblo creyera la ley y en sus primeros tiempos hubiera el pueblo gentil también en incredulidad, para que ambos pueblos fueran incrédulos y para ser misericordioso con ambos pueblos, pero también, como dice, que así como endurece al uno, endurece al otro. Por eso es que Pablo en el texto anterior nos dice que Él es misericordioso, pero también severo, porque su plan se cumple. Y todo lo que ha sucedido es para Dios en su sabiduría realizar su plan perfecto y poder salvar a los escogidos, que nunca serán rechazados. Lo que nos muestra el gran misterio, que su gran plan eterno siempre ha sido extender su misericordia, su gracia, para que todos los pueblos del mundo, judíos como gentiles, reciban la gracia divina, aquellos que han sido elegidos para ello. Así que llegará a los que ha de llegar. Nos toca a nosotros darle el mensaje, dar la palabra, para que muchos logren entender este misterio. Para los que no han entendido el misterio, logren entender el misterio del Evangelio. Mil gracias, mis hermanos. Mi nombre es Blas Negrete. Les invito a que continúen escuchando esta serie de mensajes del libro de Romanos. Dígale a otro, suscríbase a este canal, va a ser de gran bendición.